Herodías de Gustave Flaubert. Capítulo 1. La ciudadela de Machaut-Rousse se levantaba al oriente del Mar Muerto sobre un pico de basalto en forma de cono. 4 valles profundos la rodeaban, 2 hacia los flancos, 1 al frente y el cuarto más allá. Contra su base se acumulaban casas en el círculo de un muro que ondulaba siguiendo las desigualdades del terreno. Y por un camino en zigzag, tallando la roca, la ciudad se unía a la fortaleza, cuyas murallas tenían 120 codos de altura, con numerosos ángulos, almenas en los bordes, y aquí y allá torres que hacían como joyas a esta corona de piedra suspendida encima del abismo. Había en el interior un palacio adornado de pórticos y cubierto de una terraza que cerraba una balaustrada en madera de sicomoro, donde estaban dispuestas esteras para extender un velario. Una madrugada antes del día, el tetrarca Herodes Antipas vino a acodarse en ella y miró. Las montañas cercanas debajo de él comenzaban a descubrir sus crestas, mientras que su masa, justo al fondo de los abismos, estaba todavía en la sombra. Una niebla flotaba, se rompió, y los contornos del Mar Muerto aparecieron. La madrugada que se levantaba detrás de Machaut-Rousse esparcía un enrojecimiento. Pronto iluminó las arenas de la playa, las colinas, el desierto y más lejos todos los montes de la Judea, inclinando sus superficies rugosas y grises. Engadi, al medio, trazaba una barra negra. Hebrón, en la depresión, se redondeaba en domo. Esquol tenía árboles de granada, Sorek viñas, Carmel campos de ajonjolí y la Torre Antonia, desde su cubo monstruoso, dominaba a Jerusalén. El tetrarca desvió la vista para contemplar a la derecha las palmeras de Jericó y sueña con las otras ciudades de su Galilea. Capernaum, Endor, Nazaret, Tiberías, a donde tal vez no volvería nunca. Sin embargo, el Jordán fluía en la llanura árida toda blanca, que deslumbraba como un mantel de nieve. El lago ahora parecía en lapislázuli, y en su punta meridional, del lado de Yemen, Antipas reconoció lo que temía ver. Carpas marrones estaban dispersas, hombres con lanzas circulaban entre los caballos, y fuegos apagándose brillaban como chispas a nivel del suelo. Eran las tropas del rey de los árabes, de los que él había repudiado la hija, para tomar a Herodías, casada con uno de sus hermanos, que vivía en Italia sin pretensiones de poder. Antipas esperaba la ayuda de los romanos, y Vitellius, gobernador de Siria, que tardaba en aparecer, lo preocupaba. Agripa, sin duda, lo habría arruinado en casa del emperador. Felipe, su tercer hermano, soberano de la Batanée, se armaba clandestinamente. Los judíos no querían más de sus costumbres idólatras, todos los otros de su dominación, tanto que dudaba entre 2 proyectos: ablandar a los árabes o concluir una alianza con los partos. Y bajo el pretexto de festejar su aniversario, había convidado ese mismo día a un gran festín a los jefes de sus tropas, los gerentes de sus campañas y los principales de Galilea. Buscó con un vistazo agudo todas las rutas que estaban vacías. Águilas volaban encima de su cabeza. Los soldados a lo largo de la muralla dormían contra los muros y nada se movía en el castillo. Súbitamente, una voz lejana, como escapada de las profundidades de la tierra, hizo palidecer al tetrarca. Se inclinó para escuchar, pero había desaparecido. Retomó y, golpeando en sus manos, él gritó: «¡Mannaei! ¡Mannaei!». Un hombre se presentó, desnudo hasta la cintura, como los masajistas de los baños. Era muy grande, viejo, descarnado, y llevaba sobre el muslo un cuchillo en una funda de bronce. Su cabellera, realzada por un peine, exageraba la longitud de su frente. Una somnolencia decoloraba sus ojos, pero sus dientes brillaban y sus dedos se posaban ligeramente sobre las losas, teniendo todo su cuerpo la flexibilidad de un mono y su figura la impasibilidad de una momia.
¿Dónde está él?, pregunta el tetrarca. Mannaey respondió indicando con su pulgar un objeto detrás de ellos. Ahí siempre. Creí oírlo. Y Antipas, respirando largamente, se informa de Yaocanán, el mismo que los latinos llaman San Juan Bautista. Habíamos vuelto a ver a esos dos hombres admitidos por indulgencia el mes pasado en su mazmorra, y sabíamos desde entonces que habían venido a hacer. Mannaey respondió. Ellos intercambiaron con él palabras misteriosas como los ladrones en el cruce de caminos por la noche. Después ellos partieron hacia la Alta Galilea, anunciando que aportarían una gran noticia. Antipas bajó la cabeza y después con aire aterrorizado. Sigue así, manténlo, y no dejes entrar a nadie. Cierra bien la puerta, cubre la fosa. Nadie debe ni siquiera sospechar que está vivo. Sin haber recibido esas órdenes, Mannaey ya las cumplía, porque Yaocanaan era judío, y él los execraba como todos los samaritanos. Su templo de Garizim, designado por Moisés para ser el centro de Israel, no existía desde el rey Hircán, y el de Jerusalén los metía en el furor de un ultraje y de una injusticia permanente. Mannaey se había introducido ahí para ensuciar el altar con huesos de muertos. Sus compañeros, menos rápidos, habían sido decapitados. Él lo percibió en la distancia de 2 colinas. El sol hacía resplandecer sus murallas de mármol blanco y las láminas de oro de su techo. Era como una montaña luminosa, alguna cosa sobrehumana, aplastando todo con su opulencia y su orgullo. Entonces extendió los brazos del lado de Sión, y el cuerpo enhiesto, la cara hacia atrás y los puños cerrados, le lanza un anatema creyendo que las palabras tenían un poder efectivo. Antipas escuchaba, sin parecer ofendido. El samaritano dijo todavía. Por momentos él se agita, querría huir, espera una liberación. Otras veces tiene el aire tranquilo de una bestia enferma, o a veces camina en las tinieblas repitiendo, ¿qué importa? Para que él crezca yo debo disminuir. Antipas y Mannaey se miraron, pero el tetrarca estaba cansado de reflexionar. Todas esas montañas a su alrededor, como pisos de grandes arroyos petrificados, las cimas negras en el lado de los acantilados, la inmensidad del cielo azul, el brillo violento del día y la profundidad de los abismos le preocupaba, y una desolación lo invadía al espectáculo del desierto que figura en la agitación de sus terrenos, de los anfiteatros y de los palacios derrumbados. El viento caliente aportaba con el olor del azufre como la exhalación de las ciudades malditas enterradas más bajo que la orilla bajo las aguas pesadas. Esas marcas de una cólera inmortal asustaban su pensamiento y se quedaba acodado a la balaustrada, los ojos fijos y las sienes en las manos. Alguien lo tocó. Se volvió y Herodías estaba delante de él. Una especie de sotana púrpura ligera la envolvía hasta las sandalias. Salida precipitadamente de su alcoba, no tenía collares ni aretes. Una trenza de sus cabellos negros le caía sobre un brazo y se hundía por la punta en el intervalo de los 2 senos. Sus fosas nasales demasiado altas palpitaban. La alegría de un triunfo aclaraba su figura y con una voz fuerte que sacudió al tetrarca dijo: César nos ama. Agripa está en prisión. ¿Quién te lo dijo? Yo lo sé, y añadió, es por haber deseado el imperio a Caius. Mientras vivía de sus limosnas, él había aspirado al título de rey, que ellos ambicionaban como él. Pero en el futuro más temores. Las mazmorras de Tiberio se abren difícilmente y algunas veces la existencia ahí no es segura. Antipas la comprendió y aunque ella fue la hermana de Agripa, su intención atroz le pareció justificada.
Esos asesinatos eran una consecuencia de las cosas, una fatalidad de las casas reales. En la de Herodes ya no se contaban. Después ella expuso su negocio, los clientes comprados, las cartas descubiertas, espías en todas las puertas, y cómo llegó a seducir a Eutiches el denunciador. Nada me costaba, por ti no he hecho más. Abandoné a mi hija. Después de su divorcio, había dejado en Roma a esta niña esperando tener otras del tetrarca. Jamás hablaba de ello. Él se preguntó por qué su amor a la ternura. Habían desplegado el velario y aportado rápidamente largos cojines cerca de ellos. Herodías se recostó y lloró, volviendo la espalda. Después se pasó las manos sobre los párpados, dijo que no quería soñar más, que se encontraba feliz y le recordó sus charlas allá en el atrio, sus reuniones en los baños turcos, sus paseos a lo largo de la vía sagrada y las noches en las grandes villas al murmullo de los chorros de agua bajo arcos de flores delante de la campiña romana. Ella lo miraba como antes, frotándose contra su pecho con gestos cariñosos, y él la rechazó. El amor que ella trataba de reanimar estaba muy lejos ahora. Y toda su infelicidad venía de allí, porque después de 12 años la guerra continuaba. Ella había envejecido al tetrarca. Sus hombros se doblaban en una toga oscura con borde violeta, sus cabellos blancos se mezclaban con su barba, y el sol que atravesaba el velo bañaba de luz su ceño disgustado. El de Herodías también tenía arrugas, y el uno frente al otro se consideraban de una manera feroz. Los caminos en la montaña comenzaron a poblarse. Pastores arreaban bueyes, niños tiraban de burros y palafreneros conducían caballos. Los que descendían las alturas más allá de Macherouse desaparecían detrás del castillo. Otros subían al barranco del frente y, llegados a la ciudad, descargaban su equipaje en los patios. Eran los proveedores del tetrarca y sirvientes precediendo sus convidados. Pero al fondo de la terraza, a la izquierda, un esenio apareció con vestido blanco, descalzo, el aire estoico. Manneay, al lado derecho, se precipitaba levantando su machete. Herodías le gritó: «¡Mátalo!». «Detente», dijo el tetrarca. Él quedó inmóvil y el otro también. Después se retiraron, cada uno por una escalera diferente, a reculones, sin perderse de vista. «Lo conozco», dijo Herodías. «Se llama Fanuel y trata de ver a Iocanán, porque tú lo guardas ciegamente». Antipas responde que podría servir algún día. Sus ataques contra Jerusalén ganaban para ellos el resto de los judíos. «No», retomó ella, «ellos aceptan todos los amos y no son capaces de hacer una patria. En cuanto al que removía el pueblo, con esperanzas conservadas desde Nehemías, la mejor política era la de suprimirle. Nada apremiaba, según el tetrarca, yo Canaán peligroso, vamos, y afectaba reírse de ello. «Cállate». Y ella repite su humillación un día que iba hacia Galaad para la cosecha del bálsamo. A la orilla del río algunas personas se ponían sus vestidos. Sobre un montículo al lado un hombre hablaba. Tenía una piel de camello alrededor de la cintura y su cabeza parecía la de un león. Desde que me vio, escupió sobre mí todas las maldiciones de los profetas. Sus pupilas llameaban, su voz rugía, levantaba los brazos como para arrancar el trueno. Imposible huir. Las ruedas de mi coche tenían arena hasta los ejes, y me alejaba lentamente abrigándome bajo mi abrigo, helada por esas injurias que caían como una lluvia tormentosa. Y a Canaán le impedía vivir. Cuando lo habían apresado y ligado con cuerdas, los soldados debían apuñalarlo si se resistía, pero se mostró calmado. Le habían puesto serpientes en la prisión y estaban muertas. La inanidad de estas trampas exasperaba a Herodías. Además, ¿por qué su guerra contra ella? ¿Qué interés lo empujaba?
Sus discursos gritados a multitudes se habían extendido, circulaban, y ella los escuchaba por todas partes porque llenaban el aire. Contra legiones ella habría tenido valor, pero esta fuerza más perniciosa que las espadas y que no se podía captar era asombrosa. Y ella recorría la terraza pálida de cólera, faltándole palabras para expresar lo que la ahogaba. Ella pensaba también que el tetrarca, cediendo a la opinión, podría pensar en repudiarla y entonces todo estaría perdido. Desde su infancia ella alimentaba el sueño de un gran imperio. Era para llegar ahí y por eso que, abandonando su primer marido, se había juntado al que la había engañado, pensaba ella. He tomado un buen apoyo, entrando en tu familia. Ella vale la tuya, dijo simplemente el tetrarca. Herodías sintió hervir en sus venas la sangre de los sacerdotes y de los reyes sus abuelos. Pero tu abuelo barría el templo de Ascalón. Los otros eran pastores, bandidos, conductores de caravanas, una horda tributaria de Judá después del rey David. Todos mis ancestros han vencido los tuyos. El primero de los Maccabi los echó de Hebrón e Hircán, forzados a circuncidarse. Y exhalando el desprecio de la patricia por el plebeyo, la rabia de Jacob contra Edom, ella le reprocha su indiferencia a los ultrajes, su amabilidad hacia los fariseos que lo traicionan, su cobardía por el pueblo que la detestaba. Tú eres como él, confiésalo, y te arrepientes de la chica árabe que danza alrededor de las piedras. Retómala, vete a vivir con ella en su casa de lona, devora su pan cocido bajo la ceniza, toma la leche cortada de sus ovejas, folla sus mejillas azules y olvídame. El tetrarca no escuchaba más. Miraba la plataforma de una casa donde había una jovencita y una mujer vieja sosteniendo una sombrilla con mango de caña, largo como la caña de un pescador. En medio del tapiz, una gran canasta de viaje estaba abierta. Cinturones, velos, colgantes de orfebrería desbordaban confusamente. La jovencita a ratos se inclinaba hacia esas cosas y las sacudía al aire. Vestía como los romanos, una túnica rizada con un peplum, con borlas de esmeralda y correas azules encerraban su cabellera, sin duda muy pesada, porque de vez en cuando se la tocaba. La sombra del parasol se paseaba por encima de ella, escondiéndola a medias. Antipas vio 2 o 3 veces su cuello delicado, el ángulo de un ojo, la comisura de una pequeña boca, pero veía desde las caderas a la nuca toda su cintura que se inclinaba para enderezarse de manera elástica. Él espiaba el retorno de ese movimiento y su respiración se convertía en más fuerte. Llamas iluminaban sus ojos. Herodías lo observaba. ¿Quién es? Ella respondió no saber nada y se fue súbitamente calmada. El tetrarca era esperado bajo los pórticos por los galileos, el maestro de las escrituras, el jefe de los pastos, el administrador de las salinas y un judío de Babilonia dirigiendo sus caballeros. Todos le saludaron con una aclamación. Después él fue hacia las habitaciones interiores. Fanuel surgió en el ángulo de un pasillo. «Ah, ¿todavía? ¿Vienes por Iaocanaán? Sin duda. Y por ti. Tengo que decirte algo importante». Y sin dejar a Antipas, entró detrás de él en un apartamento oscuro. El día caía por una reja, desarrollándose a todo lo largo sobre la cornisa. Las murallas estaban pintadas de un color granate casi negro. En el fondo se extendía una cama de ébano con correas en piel de buey. Un escudo de oro encima brillaba como un sol. Antipas atravesó toda la sala y se acostó en la cama. Fanuel estaba de pie. Levantó su brazo y en una actitud inspirada, el muy alto envía por momentos a uno de sus hijos, y Iaocanaán es uno de ellos. Si lo oprimes, serás castigado. «Es él quien me persigue», gritó Antipas. «Quiere de mí una acción imposible. Desde entonces él me destroza. Yo no era duro al comienzo. Incluso despachó de Macherous hombres que trastornan mis provincias. Ay de su vida. Si me ataca, me defiendo». «Sus cóleras tienen demasiada violencia», replica Fanuel. «No importa, es necesario liberarlo». «No se sueltan las bestias furiosas», dijo el tetrarca. El esenio respondió: «No te preocupes más.
Él irá donde los árabes, los galos o los escitas. Su obra debe extenderse hasta el final de la tierra. Antipas parecía perdido en una visión. Su poder es grande. A pesar mío, lo amo. Entonces que sea libre. El tetrarca asintió. Temía a Herodias, a Manaey y al desconocido. Fanuel trató de persuadirlo, alegando, para garantizar sus proyectos, la sumisión de los esenios a los reyes. Se respetaban esos hombres pobres, indomables para los suplicios, vestidos de lino y que leían el futuro en las estrellas. Antipas recuerda una palabra de él, justo ahora. ¿Qué es lo que me anunciabas como importante? Llegó un negro. Su cuerpo estaba blanco de polvo, gemía y solo pudo decir: Vitellius. ¿Cómo? ¿Él llega? Lo he visto antes de las 3, ya está aquí. Los porteros de los corredores estaban agitados como por el viento. Un rumor llenó el palacio, un ruido de personas que corrían, muebles que arrastraban, platería que se caía, y desde lo alto de las torres sonaban bocinas para advertir a los esclavos dispersos. Capítulo 2. Las murallas estaban cubiertas de gente cuando Vitellius entró en el patio. Se apoyaba en el brazo de su intérprete, seguido de una gran cama roja adornada de plumas y espejos, teniendo la toga, la laticlavia y las botas de un cónsul y lictores a su alrededor. Ellos plantaron contra la puerta sus 12 vigas, palillos unidos por un cinturón con una hacha en el medio. Entonces todos temblaron delante de la majestad del pueblo romano. La litera, que maniobraban 8 hombres, se detuvo. Salió de ella un adolescente de vientre grueso, la cara abrotada y perlas en los dedos. Le ofrecieron una copa llena de vino aromático que bebió y pidió otra. El tetrarca cayó a las rodillas del procónsul. Tristeza, decía él, de no haber conocido más temprano el favor de su presencia. De lo contrario, él hubiese ordenado sobre las rutas todo lo necesario para los Vitellius. Ellos descendían de la diosa Vitelia. Una vía que llevaba del Janiculum al mar, llevaba todavía su nombre. Las cuesturas y los consulados eran innombrables en la familia. En cuanto a Lucius, ahora su anfitrión, se le debía agradecer como vencedor de los clites y padre de ese joven Aulus que parecía regresar a su dominio, ya que el este era la patria de los dioses. Esas hipérboles fueron expresadas en latín. Vitellius las aceptó impasiblemente. Él respondió que el gran Herodes era suficiente a la gloria de una nación. Los atenienses le habían dado la superintendencia de los Juegos Olímpicos. Él había edificado templos en honor de Augusto y fue siempre paciente, ingenioso, terrible y fiel a los césares. Entre las columnas con capiteles de latón vieron a Herodías, que avanzaba con aire de emperatriz en medio de mujeres y eunucos, sosteniendo en bandejas rojas perfumes encendidos. El procónsul caminó 3 pasos a su encuentro y habiéndola saludado con una inclinación de cabeza. ¡Qué felicidad!, gritó ella, que ahora Agripa, el enemigo de Tiberio, no podía hacer daño. Él ignoraba el evento. Ella le pareció peligrosa, y como Antipas juraba que haría todo por el emperador, Vitellius añadió: ¿aún en detrimento de los otros? Había despedido rehenes del rey de los partos, y el emperador no pensaba más en ello, porque Antipas, presente en la conferencia, para presumir de tenerlo de inmediato, había expedido la noticia enseguida. De ahí un odio profundo y los atrasos para proporcionar ayuda. El tetrarca balbucea, pero Aulus dijo riéndose: «Cálmate, yo te protejo». El procónsul fingió no haber oído. La fortuna del padre dependía de la mancha del hijo, y esta flor de fango de Capré le daba beneficios tan considerables que la rodeaba de cuidados, siempre desconfiando porque era venenosa. Un tumulto se produjo bajo la puerta. Introducían una fila de mulas blancas montadas por personajes vestidos de sacerdotes. Eran saduceos y fariseos, que la misma ambición empujaba a Machereus, los primeros queriendo obtener el sacerdocio y los otros conservarla. Sus rostros eran sombríos, sobre todo los de los fariseos, enemigos de Roma y del tetrarca.
Los lados de sus túnicas les molestaban en la multitud y sus tiaras se tambaleaban en sus frentes sobre tiras de pergamino, donde las escrituras fueron dibujadas. Casi al mismo tiempo llegaron soldados de la vanguardia. Habían guardado sus escudos en sacos por precaución contra el polvo, y detrás de ellos estaba Marcellus, teniente del procónsul, con publicanos apretando bajo sus axilas tabletas de madera. Antipas nombra a los principales de su entorno: Dormai, Cantera, Sejón, Ammonius de Alejandría, que le compraba asfalto, Naamán, capitán de sus vélites, soldados romanos, y Iasim, el babilonio. Vitellius había notado a Manaei. «¿Ese de ahí quién es?». El tetrarca hizo comprender con un gesto que era el verdugo. Después presenta a los saduceos. Jónatas, un hombrecito libre de garbo y hablando griego, suplica al maestro de honrarlos con una visita a Jerusalén, a donde iría probablemente. Eleazar, la nariz torcida y la barba larga, reclama para los fariseos el abrigo del gran sacerdote detenido en la torre Antonia por la autoridad civil. Después los galileos denunciaron a Poncio Pilato, con motivo de un loco que buscaba los vasos de oro de David en una caverna cerca de Samaria. Él había matado habitantes y todos hablaban a la vez, Manaei más violentamente que los otros. Vitellius dijo que los criminales serían castigados. Estallaron vociferaciones al frente de un pórtico, donde los soldados habían suspendido sus escudos. Las fundas estaban deshechas, y se veía sobre los humbos la figura de César. Para los judíos era una idolatría. Antipas los arengó, mientras que Vitellius en la columnata, en un asiento alto, se asombraba de su furor. Tiberio había tenido razón de exilar 400 de ellos en Sardaña, pero en su casa eran fuertes y ordenó retirar los escudos. Entonces rodearon al procónsul, implorando reparaciones de las injusticias, privilegios y limosnas. Los vestidos estaban rotos, se aplastaban y, para hacer lugar, los esclavos con bastones golpeaban a derecha e izquierda. Los más cercanos a la puerta descendieron por el sendero, otros lo subían y retrocedieron. Dos corrientes se cruzaban en esta masa de hombres que oscilaba comprimida por el encierro de los muros. Vitellius preguntó por qué tanta gente. Antipas respondió: el banquete de su cumpleaños, y muestra varias personas que, apoyándose en las almenas, acarreaban enormes canastas de carnes, frutas, legumbres, antílopes y cigüeñas, largos pescados azules, uvas, sandías granadas en pirámides. Aulus no aguantó más y se precipitó hacia las cocinas, llevado por esa glotonería que debía sorprender al universo. Pasando cerca de una bóveda, vio ollas como corazas. Vitellius llegó para verlas y exigió que le abrieran las habitaciones subterráneas de la fortaleza, que estaban talladas en la roca en bóvedas altas, con pilares de distancia en distancia. La primera contenía viejas armaduras, pero la segunda desbordaba de picas que alargaban todas sus puntas, emergiendo de un ramo de plumas. La tercera parecía tapizada en esferas de caña, tanto las delgadas flechas estaban perpendicularmente las unas al lado de las otras. Cuchillas de cimitarras cubrían las paredes de la cuarta. En medio de la quinta, filas de cascos hacían con sus crestas como un batallón de serpientes rojas. En la sexta solo se veían aljabas, en la séptima solo némides, en la octava solo brazaletes, en las siguientes tenedores, ganchos, escaleras, cuerdas, mástiles para las catapultas, campanas para el pecho de los dromedarios. Y como la montaña iba alargándose hacia su base, empotrada al interior como una colmena de abejas, por debajo de esas habitaciones había muchas más y todavía más profundas. Vitellius, Finés, su intérprete, y Sisena, el jefe de los publicanos, las recorrían a la luz de antorchas que llevaban 13 eunucos. Se distinguían en la sombra cosas odiosas inventadas por los bárbaros: rompecabezas tachonados con clavos, lanzas que envenenaban las heridas, tenazas que parecían mandíbulas de cocodrilos. Finalmente el tetrarca poseía en Machauros municiones de guerra para 40.000 hombres.
Él los había reunido previniendo una alianza de sus enemigos, pero el procónsul podía creer o decir que era para combatir a los romanos y buscaba explicaciones. Ellas no estaban con él, muchas servían para defenderlo de los bandoleros. Sin embargo, era necesario contra los árabes, o bien todo eso había pertenecido a su padre, y en lugar de caminar detrás del procónsul, él iba delante a pasos rápidos. Entonces se alineó a lo largo del muro que enmascaraba con su toga con sus 2 codos separados, pero la altura de una puerta sobrepasaba su cabeza. Vitellius la vio y quiso saber lo que encerraba. Solo el babilonio podía abrirla. Llama al babilonio. Lo esperaron. Su padre había llegado de las orillas del Éufrates a ofrecerse al gran Herodes con 105 caballeros para defender las fronteras orientales. Después de compartir el reino, Yasim se había quedado en casa de Filipe y ahora servía a Antipas. Se presentó con un arco en la espalda y un fuete a la mano. Cordones multicolores ataban estrechamente sus piernas torcidas. Sus gruesos brazos salían de una túnica sin mangas y un bonete de piel oscurecía su cara, cuya barba estaba rizada en anillos. Al comienzo él no parecía comprender al intérprete, pero Vitellius lanzó una ojeada que repitió enseguida su orden. Entonces Yasim puso sus 2 manos contra la puerta y ésta se deslizó en el muro. Un soplo de aire caliente se exhala de las tinieblas. Un callejón bajaba girando. Ellos lo tomaron y llegaron al umbral de una gruta más extendida que los otros subterráneos. Un arca se abría al fondo sobre el precipicio que de ese lado defendía la ciudadela. Una madreselva, aferrándose a la bóveda, dejaba caer sus flores en plena luz. A ras del suelo, un hilo de agua murmuraba. Ahí estaban tal vez una centena de caballos blancos que comían cebada sobre una tabla al nivel de su boca. Todos tenían la melena pintada en azul, los cascos en mitones de esparto y los pelos de entre las orejas resoplando en el frontal como una peluca. Con su cola muy larga abanicaban suavemente sus corvejones. El procónsul quedó mudo de admiración. Eran bestias maravillosas, suaves como serpientes y ligeras como pájaros. Ellas partían con la flecha del caballero, volteaban los hombres, mordiéndolos en el vientre, escapaban de las rocas, saltaban por encima de los abismos y durante todo un día continuaban en las planicies su frenético galope. Una palabra los detenía. Desde que Yasim entra, ellas fueron hacia él como ovejas cuando paraba el pastor y avanzando sus pechos, lo miraban inquietas con sus ojos infantiles. Por costumbre, él lanza desde el fondo de su garganta un grito ronco que las puso alegres y se encabritaban hambrientas de espacio pidiendo correr. Antipas, de miedo que Vitellius se las llevara, las había encerrado en ese lugar especial para los animales en caso de asedio. El establo es malo, dijo el procónsul, y arriesgas perderlas. Sisena, haz el inventario. El publicano retira una tableta de su cintura, cuenta los caballos y los inscribe. Los agentes de compañías fiscales corrompían a los gobernadores para saquear las provincias. Ese olía por todas partes, con su mandíbula de garduña y sus párpados temblorosos. Al fin volvimos al patio. Arandelas de bronce en medio de los adoquines, aquí y allá cubrían las cisternas. Él observó una más grande que las otras y que no tenía bajo los talones la misma sonoridad. Las golpeó todas alternativamente y después chilló pateando. Lo tengo, aquí está el tesoro de Herodes. La búsqueda de ese tesoro era una locura de los romanos. No existe, juró el tetrarca. Sin embargo, no había nada allí debajo. Nada. Un hombre, un prisionero. Muéstralo, dijo Vitellius. El tetrarca no obedeció. Los judíos habrían conocido su secreto. Su repugnancia a abrir el disco impacientaba a Vitellius. «Empújenla», le gritó a los lectores. Manaei había adivinado lo que los ocupaba. Creyó, viendo un hacha, que iban a decapitar a Iaocanán y detuvo al lictor al primer golpe sobre la placa. Insinuó entre ella y los adoquines un gancho, luego, endureciendo sus largos y flacos brazos, la levantó suavemente.
Ella se cayó y todos admiraron la fuerza de ese viejo. Bajo la tapa doblada de madera se extendía una trampa de la misma dimensión. De un puñetazo ella se replegó en 2 paneles y vimos entonces un hueco, una enorme fosa que daba vueltas a una escalera sin rampa, y los que se inclinaron en el borde percibieron alguna cosa vaga y pavorosa. Un ser humano estaba acostado en la tierra, bajo largos cabellos confundiéndose con los pelos de bestia que se alineaban en su espalda. Se levantó, su frente tocaba una cuadrícula horizontalmente sellada, y de vez en cuando desaparecía en las profundidades de su antro. El sol hacía brillar la punta de las tiaras, el pomo de las espaldas sobrecalentaba las losas, y palomas volando fuera de los frisos daban vueltas encima del patio. Era la hora en que Mannaey acostumbraba lanzarles grano. Estaba agazapado delante del tetrarca, que estaba de pie cerca de Vitellius. Los galileos, los sacerdotes y los soldados formaban un circuito por detrás. Todos se callaban en la angustia de lo que iba a suceder. Fue en principio un gran suspiro empujado por una voz cavernosa. Herodías lo escuchó al otro lado del palacio. Vencida por una fascinación, ella atravesó la multitud y escuchaba una mano en la espalda de Manei y el cuerpo inclinado. La voz se elevó. ¡Ay de ti, fariseos y saduceos! Raza de víboras, odres hinchados, platillos resonantes. Se había reconocido a Yao Canaán, su nombre circulaba. Otros llegaron corriendo. ¡Ay de ti, oh pueblo! Y a los traidores de Judá, a los borrachos de Efraín, a los que habitan el valle gordo y que los vapores del vino hacen tambalear. Que ellos se disipen como el agua que corre, como la babosa que se funde caminando, como el abortado de una mujer que no ve el sol. ¿Será necesario, Moab, que te refugies en los cipreses como los gorriones, en las cavernas como los jervos? Las puertas de las fortalezas estarán rotas más rápido que las escamas de las nueces. Los muros caerán, las ciudades se quemarán, y el flagelo del Eterno no terminará jamás. Él retorcerá vuestros miembros en vuestra sangre, como la lana en la cuba de un tintorero. Él los romperá como una grada nueva. Él repartirá sobre las montañas todos los pedazos de vuestra carne. ¿De cuál conquistador hablaba él? ¿Era de Vitellius? Solo los romanos podían producir esta exterminación. Se escaparon algunas quejas. Suficiente, que termine. Él continuó más alto. Al lado del cadáver de sus madres, los niños se arrastrarán sobre las cenizas, se irán por la noche a buscar su pan a través de los escombros, al azar de las espadas. Los chacales arrebatarán las osamentas en las plazas públicas, donde por las noches los viejos conversaban. Tus vírgenes, tragándose sus lágrimas, tocarán la cítara en los festines del extranjero, y tus hijos, los más valientes, bajarán su cuello, desollado por fardos demasiado pesados. El pueblo volvía a ver los días de su exilio y todas las catástrofes de su historia. Eran las palabras de los profetas ancianos, y a Canaán las enviaba, como grandes golpes, uno después de otro. Pero la voz se dulcificó, armoniosa y cantarina. Anunciaba una emancipación, esplendores en el cielo, el recién nacido, un brazo en la caverna del dragón, el oro en el lugar de la arcilla, el desierto floreciendo como una rosa. Lo que ahora vale 60 kikars no costará un óvulo. Fuentes de leche brotarán de las rocas, nos dormiremos en las prensas, el vientre pleno. ¿Cuándo vendrás tú el que espero? De antemano todos los pueblos se arrodillan y la dominación será eterna, hijo de David. El tetrarca cayó hacia atrás, pues la existencia de un hijo de David lo ultrajaba como una amenaza. Canaán lo invectiva un poco por su reinado. No hay otro rey que el Eterno, y por sus jardines, sus estatuas, sus muebles de marfil, como el impío Achab. Antipas rompe la cuerda del sello colgado de su cuello y lo lanza a la fosa pidiéndole callarse. La voz respondió: gritaré como un oso, como un asno salvaje, como una mujer que da a luz. El castigo está ya en tu incesto. Dios te aflige con la esterilidad de la mula. Se escucharon risas parecidas al sonido de las olas. Vitellius se obstinaba en quedarse.
El intérprete, en un tono impasible, repetía en la lengua de los romanos todas las injurias que Ioaucanaán enrojecía en la suya. El tetrarca y Herodías estaban forzados a padecerlos 2 veces. Él se quedaba sin aliento, mientras que ella observaba el fondo del pozo. El hombre espantoso enderezó la cabeza y, empuñando los barrotes, pega en ellos su cara, que tenía el aire de un matorral donde llameaban 2 carbones. «Ah, eres tú, Isabel. Tú has tomado su corazón con el ruido de tu zapato. Tú relinchas como una yegua. Has tendido tu cama en las montañas para lograr tus sacrificios. El Señor arrancará tus pendientes de orejas, tus vestidos de púrpura, tus velos de lino, las pulseras de tus brazos, los anillos de tus pies y los pequeños croissants dorados que tiemblan sobre tu frente, tus espejos de plata, tus abanicos en plumas de avestruz, los patines de nácar que aumentan tu estatura, el orgullo de tus diamantes, los perfumes de tus cabellos, la pintura de tus uñas, todos los artificios de la pereza, y las piedras faltarán para lapidar el adulterio». Ella busca con la mirada una defensa a su alrededor. Los fariseos bajaban hipócritamente sus ojos. Los saduceos, volviendo la cabeza, temían ofender al procónsul. Antipas parecía morir. La voz crecía, se desarrollaba, rodaba con desgarramientos de trueno, y el eco en la montaña, repitiéndola, fulminaba a Machereus en múltiples astillas. «Extiéndete en el polvo, hija de Babilonia, haz moler la harina, quita tu cinturón, desata tu zapato, remángate, pasa los ríos, tu vergüenza será descubierta y tu oprobio será visto, tus sollozos te partirán los dientes. El Eterno abomina la podredumbre de tus crímenes. Maldita, maldita, revienta». La trampa se cierra, la tapa se pliega. Manaey quería estrangular a Ioaucanaán. Herodías desapareció. Los fariseos estaban escandalizados. Antipas en medio de ellos se justificaba. «Sin duda», retomó Eleazar, «hay que desposar la mujer de su hermano, pero Herodías no era viuda, y además tenía un niño, lo que constituía la abominación». «Error», objeta el saduceo Jonatas. «La ley condena esos matrimonios sin proscribirlos absolutamente». «No importa. Soy injusto conmigo mismo», decía Antipas, «porque, en fin, Absalón se ha acostado con las mujeres de su padre, Judá con su nuera, Amón con su hermana y Lot con sus hijas». Aulus, que venía de dormir, reapareció en ese preciso momento. Cuando se enteró de todo el asunto, aprobó al tetrarca. Uno no debía preocuparse por pequeñeces parecidas, y se reía mucho de la culpa de los sacerdotes y del furor de Ioaucanaán. Herodías, en medio de los escalones, se volvió hacia él. «Te equivocas, mi maestro. Él ordena al pueblo rechazar el impuesto». «¿Eso es cierto?», preguntó enseguida el publicano. Generalmente las respuestas fueron afirmativas. El tetrarca los reforzó. Vitellius piensa que el prisionero podía fugarse, y como la conducta de Antipas le parecía dudosa, puso centinelas en las puertas a lo largo de los muros, en el patio. Después fue a su apartamento. Las diputaciones de los sacerdotes lo acompañaron. Sin abordar la cuestión del sacrificio, cada uno emitió sus quejas. Todos lo cedían, y él los despidió. Jonatas lo dejaba, cuando percibió en un nicho a Antipas conversando con un hombre de largos cabellos y vestido de blanco, un esenio, y se arrepintió de haberlo sostenido. Una reflexión había consolado al tetrarca. Ioaucanaán no dependía más de él, los romanos se encargaban. ¡Qué alivio! Fanuel se paseaba ahora por la pasarela. Lo llamó y, mostrándole los soldados: «Ellos son los más fuertes, no puedo liberarlo, no es mi culpa». El patio estaba vacío, los esclavos se reposaban. En el enrojecimiento del cielo que inflamaba el horizonte, los más pequeños objetos perpendiculares se destacaban en negro. Antipas distinguía las salinas en el otro extremo del Mar Muerto y no veía más las tiendas de los árabes. ¿Se habían ido? La luna se alzaba y una tranquilidad descendía en su corazón. Fanuel, afligido, permanecía el mentón sobre el pecho. Al fin reveló lo que tenía que decir.
Desde el comienzo del mes estudiaba el cielo antes del amanecer, cuando la constelación de Perseo se encontraba en su cenit. A Gala apenas se mostraba, Algol brillaba menos, Miracoeti había desaparecido, de donde él auguraba la muerte de un hombre importante esa misma noche en Machareus. ¿Cuál? Vitellius estaba muy bien rodeado. Nosotros no ejecutaríamos a Io a Canaán. Entonces soy yo, pensó el tetrarca. Tal vez los árabes volverían. El procónsul descubriría sus relaciones con los partos. Sicarios de Jerusalén escoltaban a los sacerdotes. Estos tenían puñales bajo sus vestidos y el tetrarca no dudaba de la ciencia de Fanuel. Tuvo la idea de recurrir a Herodías. Sin embargo, la odiaba, pero ella le daría valor y todos los lazos no estaban rotos del hechizo que había sufrido antes. Cuando entró en su alcoba, ahumaba canela sobre una palangana de pórfido y polvos, ungüentos, telas parecidas a nubes, bordados más ligeros que plumas, estaban dispersos. Él no dijo la predicción de Fanuel ni su miedo a los judíos y los árabes. Ella le hubiese acusado de ser cobarde. Habló solamente de los romanos. Vitellius no le había confiado nada de sus proyectos militares. Lo suponía amigo de Caius, que frecuentaba a Agripa. Sería enviado al exilio o tal vez lo degollarían. Herodías, con una indulgencia desdeñosa, trató de tranquilizarlo. Finalmente ella sacó de un cofrecito una medalla rara adornada con el perfil de Tiberio. Eso era suficiente para hacer palidecer los lictores y disolver las acusaciones. Antipas, emocionado de reconocimiento, le preguntó cómo la había conseguido. «Me la regalaron», dijo ella. Debajo de una puerta opuesta, un brazo desnudo se acerca, un brazo joven, encantador y como torneado en el marfil por Policleto. De manera un poco torpe y sin embargo graciosa, remaba en el aire para tomar una túnica olvidada sobre un escabel cerca de la muralla. Una vieja se la pasa suavemente abriendo la cortina. El tetrarca tuvo un recuerdo que no podía precisar. «¿Esta esclava es tuya?» «¿Qué importa?», respondió Herodías. Capítulo 3. Los invitados llenaban la sala del festín. Ella tenía 3 naves como una basílica y que separaban 2 columnas en madera de alúmina con capiteles de bronce cubiertos de esculturas. 2 galerías de listones se apoyaban encima y una tercera en filigrana de oro abultaba la parte inferior ante una enorme percha que se abría al otro lado. Los candelabros ardientes sobre las mesas alineadas en toda la extensión de la nave hacían arbustos de fuego entre las losas cortadas y los platos de cobre, los cubos de nieve y los montones de uvas. Pero estos rojos brillantes se perdían progresivamente a causa de la altura del techo y puntos luminosos brillaban como estrellas por la noche a través de las ramas. Por la abertura de la gran bahía se percibían antorchas sobre las terrazas de las casas, porque Antipas festejaba a sus amigos, su pueblo y todos los que estaban presentes. Esclavos alertas como perros y los pies en sandalias de fieltro circulaban llevando bandejas. La mesa del procónsul ocupaba, bajo la tribuna dorada, un estrado en tablas de sicomoro. Tapices de Babilonia la encerraban en una especie de pabellón. 3 camas de marfil, una al frente y 2 en los flancos, donde estaban Vitellius, su hijo, y Antipas, el procónsul, cerca de la puerta a la izquierda. Aulus a la derecha y el tetrarca en el medio. Él tenía un pesado abrigo negro cuya trama desaparecía bajo aplicaciones de color, maquillaje en las mejillas, la barba en abanico y polvo de azur en sus cabellos, apretados con una tiara de pedrería. Vitellius guardaba su arnés morado que descendía en diagonal sobre una toga de lino. Aulus se había hecho anudar en la espalda las mangas de su vestido en seda violeta y plata lamé. Los gurupetines de sus cabellos formaban pisos y un collar de zafiro brillaba en su pecho, graso y blanco como el de una mujer. Cerca de él, sobre una estera y piernas cruzadas, estaba un niño muy bello, que siempre sonreía. Lo había visto en las cocinas y no podía prescindir de él, y como no podía recordar su nombre caldeo, lo llamaba simplemente el asiático. De vez en cuando se estiraba sobre el triclinio y entonces sus pies desnudos dominaban la asamblea.
Ahí, de ese lado, estaban los sacerdotes y oficiales de Antipas, habitantes de Jerusalén, los principales de las ciudades griegas, y bajo el procónsul Marcellus, con los publicanos, amigos del tetrarca, los personajes de Cana, Ptolemaide, Jericó, y después mezclados montañeros del Líbano y los viejos soldados de Herodes, 12 tracios, un galo, 2 germanos, cazadores de gacelas, pastores de Idumea, el sultán de Palmira, marinos de Siongaber. Cada uno tenía delante de sí una torta de pasta blanda para limpiarse los dedos, y los brazos se alargaban como cuellos de buitre, tomaban aceitunas, pistachos y almendras. Todas las figuras estaban alegres, bajo coronas de flores. Los fariseos los habían rechazado como indecencia romana. Se estremecieron cuando los rociaron de gálbano e incienso, composición reservada a los usos del templo. Aulus se frotó con ella su axila y Antipas le prometió todo un cargamento con 3 capas de ese verdadero bálsamo que había hecho codiciar la Palestina a Cleopatra. Un capitán de su guarnición de Tiberíades, llegado en ese momento, se había colocado a sus espaldas para contarle eventos extraordinarios, pero su atención estaba dividida entre el procónsul y lo que se decía en las mesas vecinas. Se hablaba de Yaucanán y personas de su especie. Simón de Gitoi lavaba los pecados con fuego. Un cierto Jesús, el peor de todos, gritó Eleazar, qué infame, farsante. Detrás del tetrarca un hombre se levantó, pálido como el borde de su clamidia, bajó el estrado e interpeló a los fariseos. Mentiras, Jesús hace milagros. Antipas deseaba verlo. Has debido traerlo, infórmanos. Entonces contó que el Jacob tenía una hija enferma y había ido a Capernaum para suplicar al maestro de curarla, y él había respondido: regresa a tu casa, ella está curada. Y él la había encontrado en el umbral, pues se había levantado de su cama cuando el reloj del palacio marcaba la 3ª hora, en el mismo instante en que él abordaba a Jesús. Ciertamente, objetaron los fariseos, existían prácticas y hierbas poderosas. Aquí mismo, en Machaerus, algunas veces se encontraba el Baarás que te hace invulnerable, pero curar sin ver ni tocar era una cosa imposible, a menos que Jesús empleara los demonios. Y los amigos de Antipas, los principales de Galilea, retomaron, sacudiendo la cabeza. Los demonios, evidentemente. Jacob, de pie entre su mesa y la de los sacerdotes, callaba de una manera altiva y suave. Lo convocaron a hablar. Justifica su poder. Él inclinó los hombros y en voz baja, lentamente, como asustado de sí mismo: ¿ustedes no saben entonces que es el Mesías? Todos los sacerdotes se miraron y Vitelius pidió la explicación de la palabra. Su intérprete duró 1 minuto antes de responder. Ellos también llamaban así a un libertador que les daría la alegría de todos los bienes y el dominio de todos los pueblos. Incluso algunos sostenían que era necesario contar sobre 2. El primero sería vencido por Gog y Magog, demonios del norte, pero el otro exterminaría al príncipe del mal, y después de siglos ellos lo esperaban a cada minuto. Los sacerdotes se habían concertado. Eleazar tomó la palabra. En principio el Mesías sería hijo de David y no de un carpintero. Él confirmaría la ley. Ese nazareno lo atacaba, y el argumento más fuerte debía estar precedido de la venida de Elías. Jacob replicó: pero Elías ya llegó. Elías, Elías, repite la multitud hasta el otro lado de la sala. Todos por la imaginación percibían un viejo bajo un vuelo de cuervos, el trueno iluminando un altar, pontífices, idólatras arrojados a los torrentes y las mujeres en las tribunas pensando en la viuda de Sarepta. Jacob se cansaba de decir que él lo conocía, lo había visto y el pueblo también. ¿Su nombre? Entonces gritó con todas sus fuerzas: Yaucanaán. Antipas se revuelve como golpeado en pleno pecho. Los saduceos habían saltado sobre Jacob. Eleazar peroraba para hacerse escuchar. Cuando hubo silencio, él dobló su abrigo y como un juez hizo preguntas. ¿Cómo el profeta está muerto? Murmullos lo interrumpen. Se creía que Elías simplemente había desaparecido.
Se enoja con la multitud y, continuando su investigación, ¿tú piensas que resucitó? ¿Por qué no?, dijo Jacob. Los saduceos alzaron los hombros. Jonatas, ensanchando sus ojitos, esforzaba una risa de bufón. Nada más imbécil que la pretensión del cuerpo a la vida eterna. Y él declama para el procónsul el verso de un poeta contemporáneo. No crece, parece durar para siempre después de su muerte. Pero Aulus estaba inclinado al borde del triclinio, la frente en sudor, la cara verde y los puños sobre el estómago. Los saduceos fingieron una gran emoción. Al día siguiente el sacrificio les fue devuelto. Antipas desplegó su desesperanza. Vitellius seguía impasible. Sin embargo, sus angustias eran violentas. Con su hijo él perdía su fortuna. Aulus no había terminado de hacerse vomitar, que quiso volver a comer. Que me den escofina de mármol, esquisto de Naxos, agua de mar, lo que sea. ¿Y si tomara un baño? Comió un poco de nieve y después, dudando entre una terrina de Comayenne y mirlos rosados, se decidió por calabazas en miel. El asiático lo contemplaba. Esta facultad de tragar denotaba un ser prodigioso de una raza superior. Sirvieron riñones de toro, lirones, ruiseñores, hachís en hojas de vid, y los sacerdotes discutían sobre la resurrección. Ammonius, alumno de Filón el platónico, los juzgaba estúpidos y lo decía a los griegos que se burlaban de los oráculos. Marcellus y Jacob se habían juntado. El primero contaba al segundo la felicidad que él había sentido bajo el bautizo de Mitra, y Jacob lo comprometía a seguir a Jesús. Los vinos de palma y de tamarisco, los de safet y de biblos, fluían de las ánforas en los cráteres, estos en las copas y éstas en las gargantas. Se hablaba y los corazones se descargaban. Y Asim, aunque judío, no escondía más su adoración de los planetas. Un mercader de Afaca dejaba sorprendidos a los nómadas, detallando las maravillas del templo de Hierápolis, y ellos preguntaban cuánto costaría el peregrinaje. Otros se mostraron inflexibles con su religión natal. Un alemán casi ciego cantaba un himno celebrando ese promontorio de Escandinavia, donde los dioses aparecen con los rayos de sus figuras, y gentes de Sichem no comerían tórtolas, por deferencia hacia la paloma Asima. Varios conversaban de pie en medio de la sala, y el vapor de los alientos con el humo de los candelabros hacía una niebla en el aire. Fanuel pasó a lo largo de los muros. Venía de estudiar el firmamento, pero no avanzaba hasta el tetrarca, temiendo las manchas de aceite que para los esenios eran una gran mancha. Resonaban golpes contra la puerta del castillo. Se sabía ahora que Yaocanaán estaba detenido. Hombres con antorchas subían el sendero. Una masa negra como un enjambre invadía el jardín y a veces gritaban: «Yaocanaán, Yaocanaán». «Él lo perturba todo», dijo Jonatas. «No tendremos más dinero si continúa», añadieron los fariseos, y partían recriminaciones. «Protégenos, terminemos, tú abandonas la religión. Impío como los Herodes, menos que vosotros», replica Antipas. «Es mi padre quien ha edificado vuestro templo». Entonces los fariseos, los hijos de los proscritos, los partidarios de Matatías, acusaron al tetrarca de los crímenes de su familia. Ellos tenían cráneos puntiagudos, la barba erizada, manos débiles y malas, la cara chata de grandes ojos redondos, el aire de los bulldogs. Una docena de escribas y lacayos de los sacerdotes, alimentados por los desechos de los holocaustos, se lanzaron hasta el fondo del estrado y amenazaban a Antipas con sus cuchillos, que los arengaba, mientras que los saduceos lo defendían débilmente. Vio a Mannaei y le hizo señas de que se fuera, Vitellius indicando con su actitud que esas cosas no le interesaban. Los fariseos en sus triclinios entraron en una furia demoníaca, rompieron los platos delante de ellos. Les habían servido el guiso preferido de Mécene, de asno salvaje, una carne inmunda. Aulus se burlaba de ellos por lo de la cabeza del asno, que decían ellos honraban, y pronunció otros sarcasmos sobre su antipatía del cerdo.
Probablemente era porque esta gruesa bestia había matado su Baco, y ellos amaban demasiado el vino, porque habían descubierto en el templo una viña de oro. Los sacerdotes no comprendían sus palabras. Finés, Galileo de origen, rechazó traducirlas. Entonces su cólera fue desmesurada, tanto más que el asiático, atrapado por el miedo, había desaparecido y la comida no le gustaba. Los platos eran vulgares, insuficientemente disfrazados. Después se calmó viendo colas de ovejas sirias que eran paquetes de grasa. El carácter de los judíos parecía odioso a Vitellius. Su dios bien podía ser Moloch, del cual había encontrado altares sobre la ruta, y recordó los sacrificios de niños con la historia del hombre que engordaba misteriosamente. Su corazón de latino se sublevaba de asco por su intolerancia, su rabia iconoclasta y su tropiezo asqueroso. El procónsul deseaba partir y Aulus se negó. El vestido bajado hasta las caderas yacía detrás de un montón de vituallas, demasiado lleno para comer más, pero obstinándose a no dejarlas. La exaltación del pueblo creció, se abandonaron a proyectos de independencia, se repetía la gloria de Israel. Todos los conquistadores habían sido castigados, Antígona, Crasus, Varus. Miserables, dijo el procónsul. Porque él entendía al siriaco, su intérprete solo servía para darle placer por responder. Antipas, muy rápido, tiró la medalla del emperador y observándolo con temblor, la presentaba del lado de la imagen. Los paneles de la tribuna de oro se desplegaron de un golpe y al esplendor de las velas, entre sus esclavos y festones de anémonas, apareció Herodías, peinada con una mitra asiria que una barbilla ataba a su frente. Sus cabellos en espirales se desparramaban sobre un peplo escarlata dividido en la longitud de las mangas. Dos monstruos de piedra, parecidos a los del tesoro de los Átridas, se acariciaban contra la puerta. Ella se parecía a Cibele, apoyada en sus leones, y de lo alto de la balaustrada que dominaba a Antipas, con un gancho en la mano, gritó: «¡Larga vida a César!». Este homenaje fue repetido por Vitellius, Antipas y los sacerdotes, pero del fondo de la sala llegó un zumbido de sorpresa y admiración. Una jovencita venía de entrar. Bajo un velo azulado, escondiéndole el pecho y la cabeza, se distinguían los arcos de sus ojos, las calcedonias de sus orejas y la blancura de su piel. Un cuadrado de seda de garganta paloma, cubriendo los hombros, se anudaba a los riñones por un cinturón de orfebrería. Sus calzones negros estaban sembrados de mandrágoras y de una manera indolente hacía sonar unas pequeñas pantuflas en plumas de colibrí. En lo alto del estrado retiró su velo. Era Herodías, como antes en su juventud. Después se puso a bailar. Sus pies pasaban uno delante del otro, al ritmo de la flauta y de un par de crótalos. Sus brazos redondos llamaban a alguien que huía siempre. Ella lo perseguía, más ligera que una mariposa, como una psique curiosa, como un alma vagabunda, y parecía lista para volar. Los sones fúnebres de las jingras reemplazaron a los crótalos. El abatimiento había seguido a la esperanza. Sus actitudes expresaban suspiros y toda su persona una tal languidez que no se sabía si ella lloraba a un dios o se moría en su caricia. Los párpados medio cerrados, torcía la cintura, balanceaba su vientre con sabias ondulaciones. Hacía temblar sus senos, su cara quedaba inmóvil y sus pies no paraban. Vitellius la comparó con Néstor la pantomima. Aulus todavía vomitaba. El tetrarca se perdía en un sueño y no pensaba más en Herodías. Creyó verla cerca de los saduceos. La visión se alejó. No era una visión. Ella había instruido, lejos de Machaerus, a Salomé, su hija, que le gustaría al tetrarca. La idea era buena y ahora estaba segura. Después fue el arrebato del amor que desea la satisfacción. Ella danzó como las sacerdotisas de la India, como las nubias de las cataratas y como las bacantes de Lidia. Se retorcía, parecida a una flor que agita la tempestad. Los brillantes de sus orejas saltaban, la tela de su espalda brillaba. De sus brazos, sus pies y sus vestidos brotaban invisibles chispas que inflamaban a los hombres. Un arpa cantaba y la multitud le respondió con aclamaciones.
Sin doblar sus rodillas, abriendo las piernas, ella se curvaba tan bien que su mentón rozaba el suelo, y los nómadas, habituados a la abstinencia, los soldados de Roma, expertos en libertinaje, los avaros publicanos, los viejos sacerdotes amargados por las disputas, todos, dilatando sus narices, palpitaban de lujuria. Ella daba la vuelta alrededor de la mesa de Antipas frenéticamente, como el rombo de las brujas, y con una voz entre sollozos de voluptuosidad entrecortada, él le decía: «Ven, ven». Ella daba más vueltas, los tímpanos sonaban hasta reventarse, y la multitud gritaba. Pero el tetrarca gritaba más fuerte: «Ven, ven, tendrás a Capernaum, la planicie de Tiberias, mis ciudadelas, la mitad de mi reino». Ella se arroja sobre las manos, los talones al aire, recorre hacia el estrado como un gran escarabajo y se detiene bruscamente. Su nuca y sus vértebras hacían un ángulo recto. Los forros de colores que envolvían sus piernas le pasaban por encima del hombro, como arcoíris, acompañando su figura a un codo del suelo. Sus labios estaban pintados, sus cejas muy negras, sus ojos casi terribles y gotitas en su frente parecían vapor sobre mármol blanco. Ella no hablaba, solo se miraban. Un chasquido de dedos sonó en la tribuna. Ella subió al estrado, reapareció y, ceseando un poco, pronuncia estas palabras con un aire infantil: «Quiero que me des en un plato la cabeza». Había olvidado el nombre, pero retomó sonriendo: «La cabeza de Yaocanaan». El tetrarca se hundió en sí mismo, aplastado. Estaba obligado por su palabra y el pueblo esperaba. Pero la muerte que le habían predicho, aplicándose a otro, tal vez podría desviar la suya. Si Yaocanaan era realmente Elías, él podría evadirse. Si no lo era, el crimen no tendría más importancia. Mannaey estaba a su lado y comprendió su intención. Vitellius le llama para confiarle la contraseña. Centinelas guardaban la fosa. Fue un alivio. En un minuto todo estaría terminado. Sin embargo, Mannaey no era rápido para trabajar. Este entró, pero molesto. Desde hacía 40 años ejercía la función de verdugo. Fue él quien ahogó a Aristóbulo, estranguló a Alexandre, quemó vivo a Matatías, decapitó a Sósime, Papus, Joseph y Antipater, y no se atrevía a matar a Yaocanaan. Sus dientes chocaban y todo su cuerpo temblaba. Él había percibido delante de la fosa el gran ángel de los samaritanos, todo cubierto de ojos y blandiendo una espada enorme, roja y dentada como una llama. 2 soldados llevados como testigos podían decirle. Ellos no habían visto nada, salvo un capitán judío que se había precipitado sobre ellos y que ya no existía. El furor de Herodías desbordó en un torrente de injurias populacheras y sangrientas. Se partió las uñas en la cerca de la tribuna y los 2 leones esculpidos parecían morder sus hombros y rugir como ella. Antipas la imita. Los sacerdotes, los soldados, los fariseos, todos reclaman una venganza y los otros indignados porque retardaban su placer. Mannaey salió escondiéndose la cara. Los invitados encontraron el tiempo todavía más largo que la primera vez. Nos aburríamos. Súbitamente un ruido de pasos repercutió en los pasillos. El malestar se volvió intolerable. La cabeza entró y Mannaey la agarraba por los cabellos al final de su brazo, orgulloso de los aplausos. Cuando la puso sobre un plato, la ofreció a Salomé. Ella subió ágilmente a la tribuna. Varios minutos después, la cabeza fue llevada por esa anciana que el tetrarca había visto por la mañana sobre la plataforma de una casa y a veces en la alcoba de Herodías. Él reculaba para no verla. Vitellius le arrojó una mirada indiferente. Mannaey bajó del estrado y la exhibió a los capitanes romanos y después a todos los que comían de ese lado. Ellos la examinaron. La hoja afilada del instrumento, deslizándose de arriba hacia abajo, había comenzado por la mandíbula. Una convulsión tiró de las comisuras de la boca. Sangre ya cortada salpicaba la barba. Los párpados cerrados estaban pálidos como conchas y los candelabros alrededor enviaban rayos. Ella llegó a la mesa de los sacerdotes. Un fariseo la volteó curiosamente y Mannaey
Habiéndola puesto de nuevo en su lugar, la puso delante de Aulus, que se despertó. Por la abertura de sus pestañas, las pupilas muertas y apagadas parecían decir alguna cosa. Enseguida Mannai la presentó a Antipas. Lágrimas se derramaron sobre las mejillas del tetrarca. Las antorchas se apagaron, los invitados se fueron y no quedó más en la sala que Antipas, las manos contra sus sienes y mirando siempre la cabeza cortada, mientras que Fanuel, de pie, en medio de la gran nave, murmuraba oraciones, los brazos extendidos. Al instante en que se levantaba el sol, 2 hombres enviados antes por Yaocanaán llegaron con la respuesta esperada por tan largo tiempo. La confiaron a Fanuel, quien estaba encantado. Después les muestra el lúgubre objeto sobre el plato, entre los escombros de la fiesta. Uno de los hombres le dijo: «Consuélate. Él descendió donde los muertos para anunciar el Cristo. El esenio comprendía ahora sus palabras: para que él crezca, tengo que disminuir». Y los 3, tomando la cabeza de Yaocanaán, se fueron del lado de la Galilea. Como era muy pesada, la llevaban alternativamente. Fin. Hola queridos audiolectores. Espero que estén disfrutando de estas audiolecturas tanto como yo disfruto creándolas para ustedes. Si están aquí es probable que compartan mi pasión por las historias, la literatura y el poder de la palabra hablada. Quiero seguir trayéndoles más contenidos de calidad y ustedes pueden ayudarme a hacerlo. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a hacerlo ahora. Al suscribirse, no solo se unen a nuestra creciente comunidad de amantes de las audiolecturas, sino que también me apoyan para seguir produciendo más contenido. ¿Les gustó la lectura que acaban de escuchar? Entonces, por favor, déjenme un me gusta. Este pequeño gesto puede parecer trivial, pero tiene un gran impacto en cómo YouTube comparte nuestro contenido. Cada me gusta ayuda a que mis audiolecturas lleguen a más personas que, como ustedes, aman perderse en un buen relato. ¿Quieren ser de los primeros en escuchar mis nuevas audiolecturas? Entonces, no olviden activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, recibirán un aviso cada vez que suba una nueva lectura. Así nunca se perderán de las novedades. Finalmente, me encantaría escuchar sus opiniones, sugerencias y saber qué tipo de lecturas les gustaría escuchar en el futuro. Los comentarios son una gran manera de interactuar y ayudar a mejorar y adaptar mi contenido a sus gustos. Así que no sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Al final del día, este canal existe gracias a audiolectores entusiastas como ustedes. Cada suscripción, me gusta, activación de la campana y comentario me ayuda a seguir adelante, a seguir compartiendo las historias que amo. Así que gracias por ser parte de esta aventura y por apoyarme en mi misión de llevar las mejores audiolecturas a todos los rincones del mundo. Gracias por su tiempo y espero verlos y oírlos pronto.